Ahora sí, que se está estabilizando un poco el número de conectados. Bienvenidos a todos al webinar de Digimed y Medigen. Este es el 12º webinar desde que comenzó la pandemia, así que... y todavía se sigue conectando gente, así que tan mal no nos fue. Y así que agradecer a todos los que se conectan cada semana y comparten este tiempo con nosotros. Es una suerte haber creado este espacio de comunicación en ausencia de todos los congresos. Para quienes se conectan por primera vez, que ya deben ser pocos a esta altura, igual les cuento, Digimed es una empresa que se dedica al área de ultrasonido y hace ya 27 años que estamos en la Argentina, como representantes de Mindra y de Siemens hace 15 años, con la representación exclusiva para el área de ultrasonido, y tenemos una sede central aquí en Buenos Aires, donde estoy yo. Este es el showroom de la empresa, parte del showroom, y también tenemos sedes propias en la ciudad de Rosario y en Córdoba. Hay una red de distribuidores que trabajan en todo el país. En este momento, dadas las circunstancias, estamos ofreciendo la posibilidad de hacer demos virtuales, que ustedes se puedan conectar a través de esta plataforma como es Zoom, y probar nuestros equipos, una experiencia de uso un poco diferente, pero un usuario desde Digimed manejando el equipo, haciendo la eco, y ustedes reciben la imagen en vivo, y una cámara enfocando el equipo, similar a esta situación, para hacer formación y también demos. Así que si alguien está interesado en conocer y evaluar los equipos, es la herramienta que encontramos en este tiempo, y también aquellos clientes que estén pensando o necesiten una etapa de capacitación adicional, también se pueden contactar. Ahora sí, Miguel, te dejo a cargo de la presentación porque hoy tenemos la suerte de tener un excelente profesional, aparte del equipo que ya me dijeron nos tiene acostumbrados, pero tenemos el honor de contar con el doctor Sosa Olavarría, así que Miguel, te dejo para hacer la presentación. Bueno, gracias Gustavo. La voy a hacer bastante corto para aprovechar tanto al doctor Alberto Sosa Olavarría como a nuestros prestigiosos panelistas. Como bien dijo Gustavo, este es el 12º webinar, no es poco. Llevamos miles de participantes a lo largo de estos meses, algo impensado para nosotros cuando empezó todo esto. Como les dije, voy a tratar de ser bien breve. Mi principal agradecimiento para el doctor Alberto Sosa Olavarría, que a esta altura no sé si catalogarlo de solo un profesor, alguien que nos ha enseñado mucho a lo largo de estos años, o principalmente un amigo. Y lo digo con una mano en el corazón. Nos conocimos aquí en Rosario, porque me faltaba hacer la presentación para los que son de otros lugares. Organizamos desde Rosario, debo decirlo como digo siempre, con dolor, me gustaría decir segunda ciudad del país, pero somos la tercera, pero con orgullo, después de Córdoba. Entonces, somos una institución, me dijeron, que nos dedicamos fundamentalmente al diagnóstico en medicina fetal, tanto ecografía, genética y laboratorio especializado. Nos conocimos con Alberto aquí en Rosario, ¿sabes qué, Alberto? En el año 2016, o sea, hace 14 años que viniste a esta ciudad, y a partir de ahí empezamos a aprovechar todos tus conocimientos de medicina fetal. Para nosotros es un honor, un orgullo, un agradecimiento eterno. Después tuvimos posibilidad, algunos amigos, de concurrir a tus eventos, y sobre todo invitados a tus eventos de SOWOC en tu ciudad, Valencia, Venezuela. Lo recordamos con mucho cariño. Así que primero, bueno, te agradecemos, te mandamos un saludo para toda tu familia, y hoy tenemos además el doble honor, que es de contar como panelistas con la doctora Liliana Boto. La profesora Liliana Boto no necesita presentación para la mayoría de los obstetras, no diría de la Argentina, sino de Latinoamérica. Y aprovechando de decir esto de Latinoamérica, quiero decir que estamos recibiendo ya unos cuantos comentarios ya, chat desde México, la doctora Natalia, de Guatemala, doctor José René, y como siempre, en todos estos eventos hemos tenido el gusto de contar con asistentes de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de Perú, de México, de Guatemala, de Nicaragua, así que, y por supuesto de todo nuestro país, así que gracias a todos por estar presentes. Y el otro panelista, obstetra amigo, de muchos años también, es el doctor Daniel Aguirre, es de otra república también, de la República de Corrientes.
Así que bueno, con mi amiga y compañera, la doctora Carolina Sender, con quien que somos staff y coordinador de ecografía diagnóstica y medicina fetal en Medigen, en Rosario, les damos un gran saludo, un gran recibimiento, y yo preferiría, Alberto, antes de ir, después en todo caso hacemos los agradecimientos, además de la empresa Medigen que nos da el soporte de su plataforma y muchas sociedades, como por ejemplo, bueno, CIADTP, la ASOGIR, que es la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Rosario, la Fundación Prenatal del doctor Sabino Quilpugliese, el Colegio de Médicos de Rosario, y estos webinars nacen a propósito de que para mayo teníamos un evento internacional donde muchísimas sociedades médicas de todo el país nos apoyaban para mayo de este año, que obviamente se suspendió para octubre de este año, que obviamente se suspendió para marzo del próximo año, que obviamente se suspendió, así que estamos con todos los webinars y todas las sociedades apoyando. Alberto, gracias por estar otra vez con nosotros. Machete 20 puntos, como decía Daniel hace un rato, que es una expresión de felicitaciones o bárbaro, o alguna expresión muy venezolana. Te saludamos y te agradecemos por estar nuevamente aquí, aunque sea virtualmente en Rosario y en la Argentina. Tu otro país, tu segundo país. Sí, Miguel, como temíamos, hay problemas en la conexión. Fíjate que se desconectó el doctor Sosa, así que para los asistentes les comentamos, la situación es así, previendo que pueda haber problemas, el doctor nos dejó la conferencia también grabada, yo tengo un backup acá, así que, y él va a tratar de conectarse para la parte de las preguntas, o si puede volver y retomar la conexión, pero estaban con problemas de electricidad ayer, ya sabíamos, y hoy también, y así que puede haber pasado otra vez. Así que... Quiero aclarar que, bueno, entonces vamos a comenzar a ver el video, es una pena, pero seguramente en cualquier momento, porque ya sabíamos de esto, por eso yo hace un ratito avisé que podía empezar más tarde el webinar, pero no, comenzamos porque se había restablecido la energía ahí en Carabobo, en Venezuela. También saludo a todos los amigos venezolanos que se han conectado y de Ecuador. Así que bueno, vamos a comenzar, me parece bien, Gustavo, con la conferencia y esperamos que por ahí pueda regresar Liliana para la discusión y los comentarios y dar tus aportes, lo mismo que Daniel, sobre madurez fetal, que para eso estamos. Adelante entonces, Gustavo, con el video. Una pena que no pueda estar en este momento Alberto, que seguramente en cualquier momento se reincorpora porque ya me lo avisó. Bienvenidos a esta conferencia sobre evaluación integral de la madurez fetal. Sin duda alguna que uno de los retos que enfrentamos de manera cotidiana es el de responder la interconsulta de nuestros colegas que nos envían algunos de sus pacientes para que confirmemos la existencia de que el paciente intrauterino que va a ser extraído mediante una operación cesárea ha alcanzado un grado de madurez que le permita sobrevivir sin contratiempos una vez extraído del claustro materno. Pensar que existe una sola prueba que nos permita afirmar con certeza absoluta que esa condición está dada es simplemente marchar sobre arenas movedizas. Lo ideal es utilizar la integración de múltiples parámetros provenientes de aparatos y sistemas del feto que nos aproximen a esa condición buscada. Todos aquellos que nos preocupamos por la vida intrauterina, nos preguntamos por qué un feto constituye el motivo principal de nuestras vidas. Precisamente porque dentro del claustro uterino se genera la vida misma y nuestro objetivo fundamental
es obtener niños vivos y sanos, que se les permita su desarrollo potencial de una manera total y que puedan ser en el día de mañana individuos útiles a la sociedad y a su familia. Esta imagen de un escultor moderno de origen italiano, Federico Clapis, lo inspiró para colocar dentro del útero a este bebé en cuyas manos él puso una tablet. Esa tablet significa pues de que esa criatura desea enterarse de lo que está pasando en el mundo y a la vez poderse comunicar con todos los seres que le rodean y expresar también lo que puede estar pensando y deseando. Uno de mis alumnos, el día de los tetras, sustituyó esa tablet por uno de mis penúltimos libros, como es el que tiene el bebé en sus manos. Y creo que si esa criatura pudiera leer el libro, diría que allí están representadas todas las inquietudes que nos mueven a todos los que hacemos embriofetología clínica para aproximarnos hacia sus secretos y tratar de ayudarlo al máximo posible para que en ningún momento pueda ser agredido por factores, sobre todo derivados del macroambiente, del macroambiente y del propio microambiente donde es su hábitat natural. Entonces, abordemos, distinguidos colegas, esta charla con un pensamiento que siempre me ha llamado la atención cuando pude ver el film del último Samurái, y este afirma que pertenece al guerrero en quien las viejas maneras se unen a las nuevas. Esa es nuestra actitud ante los aportes científicos que cada día se van sucediendo y que tienen como objetivo fundamental el conocer el estado de salud de nuestro paciente intrauterino. Partimos de la época del pinar, hace largos años. Pasamos por el monitoreo electrónico y cuando llegó a nuestras manos la ultrasonografía, pues encontramos un extraordinario recurso para invadir, entre comillas, ese claustro que hasta ahora permanecía en secreto a nuestros ojos. Debemos partir indudablemente de la definición de la madurez. Y la forma que he encontrado más adecuada para fijar dicho concepto es la condición final, no es más que un proceso de la teliogénesis derivada de un proceso complejo donde entra a formar parte el componente genético, ontogénesis, y además existe o está bajo la influencia también de factores más allá de la genética que constituyen hoy en día lo que conocemos la epigenética. Esa condición final conduce al crecimiento y desarrollo de órganos, aparatos y sistemas y que culmina con el acondicionamiento del paciente intrauterino para sobrevivir sin contratiempos fuera del claustro materno, presto simplemente a ser blanco de los más nobles sentimientos de sus progenitores y del entorno familiar que se alegra por su advenimiento. En consecuencia, yo siempre recomiendo a nuestros colegas que piensen un poco acerca de lo que significa el diagnóstico prenatal o cualquier diagnóstico médico. Somos grandes admiradores
del filósofo argentino Mario Bunge, nacido un 21 de diciembre de 1919 y apenas el 24 de febrero de este año fallece en la ciudad de Montreal. Un gran filósofo con incontables obras y con el que hemos tenido contacto desde nuestro tercer año de medicina, cuando leíamos su obra relacionada con la metodología de la investigación científica. Él nos ha llevado a reflexionar. Una de sus últimas obras es Filosofía para Médicos, la cual recomiendo ampliamente. Y él afirma, sin temor a equivocarse indudablemente, que debemos aceptar que el proceso de diagnóstico médico debe ser enfocado como un proceso complejo y abordado con cómo se solucionan los problemas inversos. Esa es una luz amarilla del semáforo de Mario Bunge, que nos lleva a una luz verde indudablemente. La solución de un problema inverso involucra síntesis y razonamiento regresivo, es decir, ir de las conclusiones a las premisas o de los efectos a las causas. Cualquier exploración del feto y todos los datos que obtengamos de su ambiente van a constituir efectos. Efectos algunas veces que son positivos, como una actividad fisiológica fetal normal, pero hay efectos que son negativos. Y si nosotros vamos acumulando efectos, podemos formular una hipótesis para llegar definitivamente a las causas. Lamentablemente, afirma el doctor Bunge, que casi todos los médicos, incluyendo los filósofos, ignoran que el problema del diagnóstico médico es un problema inverso. Estos son ubicuos, no son los más fáciles de resolver, pero son sumamente interesantes. Esto se debe a qué? A que bien tienen soluciones múltiples o a veces son insolubles. Y recomienda, pues, para entender todo este proceso, que se piense en el diagnóstico de una enfermedad a partir de sus síntomas. Y nos hace una advertencia en este proceso de frases que hemos pintado de los colores de las luces de un semáforo. Y en rojo nos dice, como advirtiéndonos, de la aplicación del teorema de Bayes. Recuerden que la teoría bayesiana en la actualidad se ha convertido en un paradigma, inclusive de la medicina basada en la evidencia. La aplicación del teorema de Bayes en la solución de problemas inversos, como lo es el diagnóstico médico, puede derivar en graves y errores consecuencias. Entonces, en síntesis, es el pensamiento de Mario Bunge, al cual quiero dejar como introducción a este interesante tema. Inicio señalando la importancia de la opinión de un comité de calificadas sociedades científicas sobre la redefinición de la duración del embarazo. Se vieron en la necesidad de redefinir el concepto de duración del embarazo en vista de que las interrupciones electivas en gestaciones comprendidas entre las 37 semanas y las 38 semanas conllevaban un riesgo elevado de morbilidad a los recién nacidos obtenidos en dichas fechas. Entonces, hoy en día hablamos de un término temprano, entre las 37 semanas 0 días y las 38 semanas y 6 días. Un embarazo full term
entre las 39 semanas, fíjense, a partir de las 39 semanas, 0 días, hasta las 40 semanas, 6 días. Término tardío, entre las 41.0 y las 41.6. Y el post-term, por supuesto, el post-término, 42 semanas en adelante. Muy bien. Esto es importante porque en condiciones normales, en embarazos de alto riesgo, en los cuales no existe una indicación formal para una interrupción, debemos ajustar nuestras acciones a este concepto de redefinición de lo que significa un embarazo de término. Muy bien. Hemos oído muchos obstetras decir, bueno, ya tiene 38 semanas, vamos a operarlas porque todo va muy bien, ya le pusimos unas inyecciones de esteroides, además yo no voy a estar para la próxima semana aquí y por lo tanto vamos a planificar una cesárea electiva. No coincidimos ni compartimos esa estrategia de algunos colegas. Muy bien. Ahora, ¿qué datos vamos a emplear para nosotros tratar de resolver esa problemática? Porque puede ser que el colega nos remita el caso porque le está dando toda la información que corresponde con un embarazo de full term en una paciente que puede tener un antecedente de cesáreas previas. Bueno, ¿qué datos vamos a emplear nosotros? En primer lugar, tenemos que recurrir a la edad ajustada sonográficamente. EAS o GASA también se denomina como el acrónimo en anglosajón. La biometría fetal para el cálculo de la edad y el peso fetal. Empleamos y difundimos nuestra herramienta que consiste en el índice CAF, del cual hablaremos más adelante. ¿Qué información nos aporta la flujometría Doppler de la arteria pulmonar para evaluar la madurez del lecho vascular pulmonar, descartar el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria y descartar en consecuencia también el riesgo de hipertensión pulmonar en el recién nacido? Nos valemos además de complementar toda esta estrategia con la evaluación de la madurez intestinal, la maduración de la corticalización cerebral a través de la ínsula de Rey y el hipocampo, y aprovechamos para conocer el grado de madurez alcanzado en el esqueleto a través de la aparición de los núcleos de osificación, y en último lugar también le daremos un toque estratégico a las características de la madurez placentaria. Muy bien. La antropometría fetal, agrupada bajo la ciencia que se conoce con el nombre de ausología, nos permite, mediante la medición de ciertas estructuras en el feto, calcular su edad gestacional. Muy confiable resulta la determinación por o mediante la longitud cráneo-caudal, que nos lleva a la estimación de la edad en semanas. Recuerden ustedes que es famosa la fórmula del doctor Roberto Romero. A esa longitud cráneo-caudal, dependiendo si se expresa en milímetros o centímetros, se le suma un factor de 6.5 o de 65 respectivamente y le da el número de semanas de acuerdo a esa longitud cráneo-caudal. Eso lo debemos anotar nosotros en la historia clínica, o simplemente al paciente cuando acude a nuestra consulta pedirle el primer eco que se hizo, y nosotros, sin que nos reporten ninguna medida, podemos observar directamente el embrioncito o el feto de 7, 8, 9, 10 semanas y calcular la edad gestacional para ese momento. Eso lo llamaríamos el eco 1, ¿ok? Luego pasaríamos a evaluar la edad ecográfica actual, tomando medidas de todos los sectores biométricos que podamos, pero son muy confiables, son los que más peso dan a través de la literatura: la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur, que nosotros hemos integrado en lo que se denomina el índice CAF. Y en los casos en que nos resulta asimétrica la proporción entre los diferentes segmentos estudiados, procedemos a el cálculo porcentual
de la relación entre la elipse del cerebelo y la elipse del abdomen, por supuesto, multiplicado por 100 para calcular el porcentaje que ocupa, ¿no?, el cerebelo dentro de la circunferencia abdominal. Muy bien. ¿Cómo determinamos la edad gestacional? Bueno, nos podemos enfrentar a varias alternativas. En primer lugar, si ese embarazo fue logrado a través de técnicas o tecnologías de asistencia reproductiva, como puede ser simplemente el seguimiento ultrasonográfico de la ovulación de la paciente y el coito dirigido, o simplemente de técnicas de fertilización in vitro e implantación de embriones, si eso es así, entonces nosotros debemos basarnos para establecer la edad gestacional en el dato que nos proporciona esa asistencia reproductiva. Pero lo más frecuente que ocurra es que son embarazos espontáneos, muy bien, y en la inmensa mayoría de los casos deseados, en pacientes inclusive que pueden tener trastornos menstruales. En aquella que no tiene trastornos menstruales y ha registrado regularmente la duración de sus ciclos, e inclusive algunas llevan el control del coito fecundante, pues para nosotros esto es de gran importancia. El dato de la última menstruación o del coito que condujo a la asistencia del embarazo. Muy bien, debemos confiar en eso. Y entonces practicamos un estudio ultrasonográfico actual. Y este último estudio que estamos haciendo puede dar los siguientes resultados. Excede a la edad gestacional, y la pregunta es, ¿será un grande para la edad gestacional? O simplemente los resultados obtenidos difieren en menos de la edad gestacional, y nos preguntaremos, bueno, entonces será un pequeño para la edad gestacional. Y aquí tenemos que utilizar nosotros todo el armamento de que disponemos para demostrar si el diagnóstico puede ir en uno u otro sentido. Debemos tener, por supuesto, una historia clínica perinatal muy bien detallada de los antecedentes de esa paciente, de sus exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera. Muy bien. Si esta paciente no recuerda la fecha de la última regla, nosotros indudablemente tenemos que basar el cálculo de la edad gestacional en un estudio ultrasonográfico del primer trimestre, que como dijimos, mientras más temprano sea o haya sido realizado a las 4, 5, 6, 7, 8, 10 semanas, es mucho mejor, porque el margen de error para el cálculo de la edad será de más o menos 5 días. ¿Okay? Ahora bien, si esta paciente no tiene este estudio, pero sí posee un estudio realizado en el segundo trimestre, y la diferencia con la edad calculada o estimada por los otros métodos no sobrepasa los 10 días, entonces basaremos nuestra impresión diagnóstica acerca de la edad gestacional en ese estudio ultrasonográfico del segundo trimestre. Muy bien. Les decía que para la obtención de la edad gestacional y la estimación del peso fetal, utilizamos desde hace algunos años atrás el índice CAF. Ese índice CAF, ¿cómo se calcula? Simplemente sumando la circunferencia cefálica con la circunferencia abdominal y restándole la longitud del fémur. Eso nos da un valor para cada edad gestacional, como veremos en las tablas a continuación. Hicimos un estudio de más de 1032 casos y vean ustedes los valores, cómo se fueron distribuyendo a medida que avanzaba la edad gestacional, con una correlación altamente significativa de 0.96. El doctor Ramos Corpa
aceptó una invitación nuestra para que procesara su casuística y aplicara el CAF. Y bueno, nos envió los resultados obtenidos y los expresó, al igual que nosotros, en la puntuación de Z-Score, que es lo que hoy en día se está utilizando para evaluar los datos biométricos de el feto y de cualquier otra medida que se realice sobre especímenes biológicos. Y bueno, él aplicó ecuaciones polinomiales, al igual que lo hicimos nosotros, y encontró una correlación muy parecida a la nuestra, hasta inclusive un punto por encima de 0,97. Pues bien, la pregunta es entonces que hemos continuado estudiando el CAF y recientemente revisamos todas las tablas con los valores reportados por Snyder, por Torbi Kiseru, por Stirnerman, y por un grupo brasileño de Peixoto, y con las tablas nuestras fuimos calculando el CAF en cada una de la data aportada por estos autores. Luego de un procedimiento estadístico que no viene al caso comentar, llegamos a una feliz conclusión de que el CAF prácticamente se constituye en una medida universal y que podemos expresar en 0 Z-Score y sus extremos más y menos. ¿Cómo utilizarlo? Bueno, muy sencillo. Si nosotros tenemos una paciente que se hizo un examen a las 5 semanas y han transcurrido 7, eso me daría 12 semanas. Muy bien. Si han transcurrido, supongamos, 10 semanas o 12 semanas más 5 sería 17. Aquí lo tenemos, 17 semanas. Recuerden que la tabla es útil a partir de las 14 semanas. 17 semanas. Procedo a obtener la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, la sumo, estos dos datos biométricos, le resto la longitud del fémur y me da un CAF, supongamos, de 24. Muy bien. A las 17 semanas, el 0 Z-Score le corresponde 23 y ella tiene 24. Muy bien. Está por encima de 21, que aquí se ubicarían los pequeños para la edad gestacional, y por debajo de los 2 Z-Score positivos, donde se ubicarían los grandes para la edad gestacional. Entonces, lo tipificamos como un bebé adecuado para la edad gestacional y su CAF se corresponde con la edad gestacional calculada de acuerdo pues a la fecha de la última regla o bien a través de el estudio ultrasonográfico del primer trimestre. Y podemos seguir ese bebé a lo largo de ese embarazo. Podemos hacer otro estudio a las 3, 4, 5, 6 semanas si no hay factores de riesgo y ver cómo se desplaza en esta tabla. Para el seguimiento secuencial del Z-Score es lo que nos va a permitir a nosotros saber si se desvía hacia uno u otro lado. Muy bien, o permanece como adecuado para la edad gestacional. De inmediato me van a preguntar, doctor, ¿y cuál es el índice CAF que revela que ese embarazo, si no hay un crecimiento fetal acelerado, el bebé no es macrosómico, pudiera vincularse con un embarazo a término? Un CAF igual o superior a 58. Coincide con un embarazo probablemente de 37 o más semanas, y lo que es más interesante, ese bebé va a tener un peso igual o superior a los 3 kilos con un elevado porcentaje de certeza. Muy bien. El segundo aspecto, la segunda herramienta que vamos a utilizar es la arteria pulmonar. Hace algunos años atrás, en el año 2000, ya esta estrategia cumplió 20 años de utilidad, distinguidos colegas. Lo que pasa es que a veces es muy difícil difundir un método para que se consolide como una herramienta válida, pero vamos en ese camino. Hace 20 años publicamos un índice que se llamó IRIDAP-TATE, el índice de impedancia entre el tronco de la arteria pulmonar y el ductus arterioso,
y pudimos demostrar la existencia de dos curvas que se entrecruzan alrededor de las 37 semanas. La impedancia, medida a través del tiempo de aceleración dividido entre el tiempo de eyección y multiplicado por 100, va ascendiendo progresivamente en el tronco de la arteria pulmonar cuando sobrepasa los valores de 0,35 al término del embarazo. Por supuesto, el ductus arterioso tiene tendencia a disminuir. ¿Por qué? Porque simplemente la resistencia en ese sector vascular va aumentando y van cayendo las resistencias en el lecho vascular pulmonar con la fase final del desarrollo alveolar y de la trama vascular del pulmón. Muy bien. Publicamos esos trabajos en combinación con el doctor Luis Díaz Guerrero en la página del doctor Philip Yenti, difitus.net, y señalamos pues que existía una buena correlación con la condición de pretérmino, de término y de postérmino en estos bebés. Y fuimos buscando progresivamente un punto de corte para el TATE. Fuimos abandonando el iridaptate, pero para buscar una medida más práctica y útil para nuestros colegas y utilizar nada más el tronco de la arteria pulmonar. Colocamos el volumen de muestra por encima de la válvula, ¿no? de la válvula de la arteria pulmonar. Y ahí obtenemos una onda y medimos el tiempo de aceleración acá y el tiempo de eyección. Dividimos el tiempo de aceleración entre el tiempo de eyección, lo multiplicamos por 100 y al principio obtuvimos un punto de corte para embarazos de término de un 32%. Pero a medida que fuimos adquiriendo experiencia y fuimos correlacionando mejor la data, nos dimos cuenta de que había que desplazar siguiendo una curva de receptor operador que se conoce como curva ROC. Había que desplazar el punto de corte que nos diera mayor sensibilidad con el menor número de casos falsos positivos. Y así encontramos que ese punto de corte era de 35%, con una sensibilidad del 76%, un valor predictivo positivo de un 95%, una especificidad del 94%. Es decir, que cuando da menos de 35%, ustedes pueden prender una luz amarilla parpadeando hacia rojo de que ese lecho vascular no está maduro. Falsos positivos 6%, un chi cuadrado con elevada significancia estadística y un likelihood ratio, un índice probabilístico de 12.7. Insisto en esta especificidad porque la capacidad del método para diagnosticar madurez no alcanza el 80%, ¿no? 76%. Entonces, pero me excluye la madurez con una mayor probabilidad. Es decir, que pondera muy bien lo que andamos buscando. Muy bien, seguimos adelante. Uno de nuestros exalumnos, el doctor Mauro Esquelone Juni, perteneciente al equipo de Giancarlo Mari, se dio a la tarea de corroborar nuestro estudio y crearon el índice PATET. Tiene que ver con arteria pulmonar, tiempo de aceleración, tiempo de eyección, o pulmonar, tiempo de aceleración y tiempo de eyección. Entonces, dividido esos dos elementos y lo interesante de su trabajo es que correlacionaron con pruebas de madurez pulmonar bioquímica que permiten evaluar el surfactante pulmonar. Siguieron la estrategia propuesta por nosotros. Vean una onda inmadura, una onda que nos recuerda el bisel de una aguja hipodérmica, mientras que la onda de velocidad de flujo de una arteria pulmonar con buenos índices de impedancia, fíjense ustedes que nos muestran una morfología más bien que parece la punta de una lanza. Excelente. Y vean ustedes los resultados. Claro, ellos los expresan en valores relativos, pero ya lo vamos a llevar a valores porcentuales. El PATET, en los casos en que las pruebas de madurez pulmonar revelaron inmadurez, fue en promedio, lo voy a llevar a porcentaje,
a 24% más menos 6. Y en los casos en los que encontraron madurez, repito, lo llevo a valores porcentuales, estos valores relativos, 34.5 más menos 5. Fíjense que coinciden exactamente los valores obtenidos por nosotros en el punto de corte con 35%. La diferencia entre ambos grupos resultó altamente significativa desde el punto de vista estadístico. Y la cosa no ha terminado allí. Tratando de resolver el problema de la hipertensión pulmonar en el neonato, comenzamos a investigar qué referencias existían de la utilidad de la flujometría Doppler para el cálculo de la presión media de arteria pulmonar que hubiese sido corroborado con métodos invasivos. Y encontramos el trabajo de Davestani y colaboradores, publicados en el año de 1987. La fórmula sumamente sencilla, utiliza única y exclusivamente el tiempo de aceleración. Ese tiempo de aceleración debe multiplicarse por una constante obtenida por él de acuerdo a las curvas de regresión de 0,62. Y el resultado, restarlo de 90, y eso nos da la presión media de arteria pulmonar expresada en milímetros de mercurio. Él pudo correlacionar esa fórmula con los valores obtenidos con métodos invasivos mediante cateterismo. Muy bien, ¿qué hicimos nosotros entonces? Simplemente elaboramos un proyecto de investigación aplicando esa fórmula con el tiempo de aceleración y calculando la presión media de la arteria pulmonar. Ese trabajo fue publicado en el Journal de Medicina Perinatal, teniendo como colaboradores al doctor Jesús Zurita Peralta, a Claudio Vittorio Esquenone Juni, a Mauro Humberto Esquenone Juni, el doctor Fernando Prieto, y fue publicado en el año 2019. Muy bien. ¿Y cuáles fueron los resultados? Impresionante. Los resultados mostraron dos curvas de comportamiento totalmente diferentes. A medida que el tiempo de aceleración iba aumentando, hasta alcanzar valores por encima o iguales a 70 milisegundos, la presión media de la arteria pulmonar iba descendiendo progresivamente hasta alcanzar valores de 40 milímetros de mercurio en los límites inferiores de la curva. Pues bien, estos valores han sido reportados en el recién nacido, 40 milímetros de mercurio en el momento del nacimiento inmediatamente, y eso comienza a caer hasta 10 milímetros de mercurio en el primer día de nacido, segundo día de nacido a más tardar. Muy bien, el hecho es de que entonces correlacionamos esa curva con los valores de presión media de la arteria pulmonar y empezamos a disponer de otro parámetro adicional derivado del estudio de la arteria pulmonar para decir que existen diferencias sumamente significativas entre los valores encontrados para la presión media de la arteria pulmonar en embarazos de 34 semanas, como ven ustedes aquí, con respecto a los encontrados a las 38 semanas. Entonces, mayores valores de tiempo de aceleración y menores valores de presión media de la arteria pulmonar. Aquí tienen la tabla con todos los valores, pero el hecho interesante es que en gestaciones de 38 o más semanas, el tiempo de aceleración encontrado en valor promedio es de 76 más menos 17, pónganle aquí 77 para recordar, más menos 17, y la presión media de arteria pulmonar a las 38 semanas se ubica alrededor de 43 milímetros de mercurio más menos 11. Sumándole o restándole, vemos entonces el rango de dispersión de esos valores de referencia. Más recientemente, el grupo del doctor Paolo Zielinski ha
presentado a la revista Blanca uno de los trabajos en los cuales también estamos participando con el resto del equipo del doctor Paolo Zielinski de Brasil. Y lo interesante de todo este estudio, distinguidos colegas, es que ellos tomaron dos grupos de estudio, es una cohorte. En un grupo había unas pacientes expuestas a elementos que se vinculan a la restricción del ductus arterioso y otras simplemente que no estaban expuestas a ese factor de riesgo. Pudieron correlacionar que en las pacientes sometidas o expuestas a los polifenoles, por ejemplo, tenían presiones medias de arteria pulmonar más elevadas que el grupo control, así como también los valores de la relación TATE eran más bajos en esa población, aún teniendo las mismas edades estacionales. Y el otro detalle interesante es que pudieron demostrar que una vez suspendida la exposición al factor de riesgo, los valores de presión media de arteria pulmonar comenzaron a descender aún por debajo de los límites que encontraban en el grupo control no expuestos con la misma edad gestacional. Y que el índice TATE mostraba presencia de madurez del lecho vascular pulmonar con valores por encima del grupo control a la misma edad gestacional. Es decir, que suspender la exposición al factor de riesgo mejora las presiones arteriales e inclusive acelera quizás el proceso de maduración del lecho vascular pulmonar si se le compara con el grupo de pacientes que no estaba expuesta al factor de riesgo. Y ahí está la gráfica. Esta gráfica nos demuestra simplemente que en el área verde coinciden que todos los valores del TATE por encima de 0,32, 0,34 hasta 0,35 o más son fetos que tienen presiones medias de la arteria pulmonar por debajo de 45 grados, más no así los que están por debajo de un TATE de 0,32 hacia abajo, cuyas presiones en la arteria pulmonar están por encima de los 45 milímetros de mercurio. Este es un trabajo que para mí va a marcar una pauta sumamente importante y de referencia en el futuro y que confirma de una vez por todas la gran utilidad que tiene el TATE y para evaluar la madurez del lecho vascular pulmonar y el tiempo de aceleración para el cálculo de la presión media de la arteria pulmonar. Muy bien, así que estos autores reportan que se normalizan los indicadores de alta presión a nivel ductal, mejoran los índices de pulsatilidad, la presión media de la arteria pulmonar disminuye y el índice TATE en la arteria pulmonar se incrementa una vez suspendido el polifenol, la exposición al polifenol. Y tanto pues que también lograron demostrar que el TATE en estas pacientes expuestas mejora la velocidad con que el TATE se incrementa a favor del desarrollo del lecho vascular pulmonar. Muy bien. Sigamos adelante entonces con esta suma de elementos que nos permiten a nosotros obtener un diagnóstico. Bueno, son efectos del proceso de desarrollo y los vamos acumulando uno tras otro para llegar a la conclusión de que existen elementos multiparamétricos que apuntan a una madurez del conceptus. Y así recurrimos también a la ínsula de Rayleigh y del hipocampo, que son dos estructuras cerebrales que son de fácil acceso a la ultrasonografía. La ínsula de Rayleigh aparece en embarazo de menos de 20 semanas como una depresión suave de la corteza cerebral. A medida que va avanzando la edad gestacional, adquiere la forma de cuña
y este espacio anecoico que aparece acá, y aquí está amplificado, no es más que la cisterna silviana, futura cisura de Silvio. Luego esa ínsula se hace recta. Ya, nosotros nos recuerda a los tepuyes de la Gran Sabana, ¿no? Parece una meseta, aquí la vemos, y continúa el crecimiento de los lóbulos temporales, frontales, inclusive el parietal, y van opercularizando, van cerrando, van ocluyendo la ínsula, fenómeno que está marcado más o menos a las 29 semanas, se cierra la ínsula, entonces sí se constituye la cisura silviana y a partir de allí la ínsula de Rayleigh comienza a presentar indentaciones. Estas dentaciones que vemos acá no son más que surcos que marcan los girus de la ínsula de Rayleigh, que en el cerebro adulto tiene aproximadamente unos 6 girus. Durante la vida intrauterina podemos observar claramente 3 y hasta 4 girus. Cuando aparece el arco insular dentado y las dimensiones de ese arco insular es igual o superior a 2.8, desde el punto de vista de maduración cortical, las posibilidades de que estemos ante un embarazo de 37 semanas son elevadas. Muy bien, allí tienen resaltado la ínsula de Rayleigh, entonces, con sus indentaciones. Muy bien, el otro parámetro que podemos utilizar es el hipocampo, de fácil acceso desde etapas muy tempranas de la gestación, e ir estudiando progresivamente los cambios que se dan en él a medida que avanza la edad gestacional. A las 20 semanas que vamos a observar y dónde vamos a poner nuestra atención, en los bordes laterales de los pedúnculos cerebrales. Aquí vemos las astas anteriores, aquí vemos tercer ventrículo, acueducto de Silvio, pedúnculos cerebrales, y a ambos lados de los pedúnculos, por delante del borde anterior del cerebelo, observamos un par de pequeñas imágenes quísticas que se corresponden con la cisterna interpeduncular, también conocida con el nombre de cisterna ambientalis. Esta zona de acá constituye el hipocampo. Ese hipocampo, embriológicamente sabemos, y de desarrollo del sistema nervioso central, que va a ir creciendo aceleradamente y de alguna manera a las 23 semanas nos recuerda como que si un dedo se estuviese introduciendo en la cisterna interpeduncular. Y ese dedo, por la aceleración que tiene en su crecimiento, va experimentando entonces una flexión y aparece este surco acá a las 26 semanas aproximadamente, que se va incrementando progresivamente. Vean ustedes acá, parece que voy a hacer el símil, como que si la cisterna fuera muy pequeña y entonces no le queda otro camino a ese hipocampo de irse incurvando sobre sí mismo. Estoy hablando hipotéticamente, sabemos que eso está perfectamente codificado desde el punto de vista genético. Muy bien, aumenta esa flexión del hipocampo, el surco se va profundizando hasta que demarca prácticamente un hipocampo con 3 folios a las 36 semanas, es decir, se hace trifoliado como que si fuera un trébol, tal cual como aparece en esta imagen. Cuando vemos ese hipocampo trifoliado, como que si fuese pues un trébol, nosotros decimos, si esto se asocia a una ínsula dentada de más de 2.8 centímetros, señores, estamos ante la probabilidad certera de que esta madurez cortical fetal sobrepasa las 36 semanas de gestación. Ahí está. Fácil de recordar. Esto nos ha llevado a nosotros a establecer un índice de girificación cerebral, buscando siempre una puntuación. A la gente le gusta siempre encontrar un puntaje, una medición, etcétera, etcétera. Bueno, leímos el trabajo de Pistorius, el cual nos pareció sumamente interesante cuando él utilizaba, ¿verdad?, la ínsula con un sistema de puntuación, tal cual como ustedes ven acá, una leve depresión suave, como le decía acá, tipo 1, y cómo iba cambiando progresivamente hasta su cierre completo cuando él le daba una puntuación de 5.
nosotros lo que hicimos fue agregarle la girificación, acá la presencia de girus, una ínsula dentada de más de 2.8, como ya dijimos, y le pusimos una puntuación de 6, que va a ser el primer parámetro, ¿no?, en este sistema de puntuación con 3 elementos. El segundo elemento es un poquito más difícil de obtener, pero tiene que ver con la visualización de los surcos secundarios en la corteza cerebral. Si están presentes, la puntuación es de 5. Segunda puntuación, girus secundarios en la corteza cerebral. Ya tenemos segunda puntuación en este sistema. Y lo que hicimos fue agregarle al sistema de puntuación de Pistorius el hipocampo, ¿verdad?, que aparece de acuerdo a la evolución que he descrito, ese dedo que se va introduciendo allí, se va flexionando hasta formar el trébol, o el hipocampo trifoliado, que le pusimos 5 puntos, porque eso no estaba concebido en la clasificación original de Pistorius. Entonces, el sistema de girificación, de puntuación, sería 655, que nos orienta acerca de una corticalización cerebral igual o superior a las 36 semanas. Muy bien. Hasta ahora los resultados que hemos obtenido llevan esta curva de tendencia, desde la inmadurez hasta una puntuación máxima de 6.55 en gestaciones de 36 y 39 semanas. Este trabajo no está concluido. Yo quisiera estimular a todos nuestros colegas para que, tomando en cuenta esta clasificación, participen en el trabajo y con mucho gusto nosotros lo incorporamos a la publicación definitiva. Ojalá nuestra palabra caiga en terreno fértil. Muy bien. Continuamos sumando efectos. Y ahora, ¿cuál es el efecto que vamos a evaluar? El grado de madurez intestinal. Y utilizamos la clasificación propuesta por un venezolano, lamentablemente ya fallecido, el doctor Mario Cilianti. En 1983 creó un sistema de puntuación de madurez del intestino que hablaba de una etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. La etapa 4, en el intestino, en el abdomen, en la imagen ecográfica, aparecen las austras intestinales ya rellenas por meconio. Hay peristalsis activa en las asas pequeñas del intestino delgado, y por otra parte ese meconio tiene una ecogenicidad muy parecida a la del hígado, e inclusive podemos ver el meconio en la ampolla rectal. Ese es un intestino tipo 4. Nos habla de madurez intestinal. No se sorprendan si alguna vez buscando el grado de madurez intestinal observan la expulsión de meconio, lo cual es un acto fisiológico en el feto durante su vida intrauterina y desde etapas muy tempranas. Eso es un tema que hablaremos en otra oportunidad. Pues bien, le añadimos otro efecto más, la aparición de los núcleos de osificación de la epífisis distal del fémur, que aparece más o menos entre las 32 y 33 semanas, y el proximal de la tibia, que aparece alrededor de la semana 34. Y también está reportado en la literatura la aparición del núcleo de osificación proximal del húmero. Lamentablemente, esto no tiene esa certeza, puesto que este núcleo, aún en embarazo de 39 a 40 semanas, no aparece todavía, sino luego del nacimiento. Y le quita un poco de consistencia, pues, pero por lo menos si tenemos estas dos presencias, unido a los factores que se han ido acumulando, vamos apuntando hacia una madurez también. Por otro lado, el índice biométrico del desarrollo esquelético también nos los da el CAF. Y finalmente, les dije que a pesar de que no aparece en los datos a acumular en la primera diapositiva, pues está el estudio de la placenta. ¿Y por qué lo hemos dejado de último? Simplemente porque esto causó un gran impacto en el año 1974, cuando apareció ese trabajo, ¿no? Perdón, en el año 1979. El profesor Peter Granum nos hizo la advertencia de que la placenta iba madurando progresivamente, y en efecto así lo hace. Y
se cometió un error en los trabajos originales de que la placenta tipo 3, que es la que muestra esto, lo que él denominó los fallouts, el doctor Inaudi los denominó como los anillos olímpicos de la placenta, uno el término guerrerista y el otro pacifista. Esos anillos se correlacionaban 100% con índices lecitina y fingomielina de 3 o más, es decir, que se asociaban con madurez pulmonar fetal. Y por otro lado, hubo la osadía también de pretender correlacionar este tipo de placenta con la insuficiencia placentaria. Y muchas criaturas perdieron la vida basados en ese concepto. ¿Por qué? Porque los médicos empezaron a ver en la placenta tipo 3 una amenaza de riesgo para la integridad de la salud del bebé. Hoy en día sabemos que la placenta es un órgano femenino, permítanme, sin ánimos de ofender a nadie, por supuesto, insólito. La placenta es un órgano femenino y algunas damas se ponen, envejecen, sobre todo si los sufrimientos la agobian, envejecen antes de tiempo. Pero la inmensa mayoría de ellas se queda en etapas no sonolescentes. No les gusta envejecer. Y por otra parte, para tranquilidad de ellas, hay algunas que envejecen antes de tiempo, pero eso no quiere decir que funcionen perfectamente bien. Y por eso cada vez que vemos una placenta tipo 3 le preguntamos al feto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu perfil hemodinámico? ¿Cómo vas creciendo? ¿Estás bien? ¿Tienes una buena cantidad de líquido amniótico? ¿Tienes un perfil biofísico normal? ¿Un perfil hemodinámico normal? Quédate dentro de tu claustro uterino, porque esa placenta no significa amenaza contra tu vida, porque todas las variables fisiológicas se están dando sin ningún problema. Y el feto nos abre y se nos cierra la mano en agradecimiento a esa conducta sensata. Estamos haciendo bien lo que hay que hacer bien y no hacemos ni mal ni bien lo que no hay que hacer. Pensamiento del doctor Alberto Agrest, otro filósofo argentino. Muy bien. En conclusiones, el diagnóstico de madurez fetal, que sería la causa final, si aplicamos el análisis integrado y el razonamiento regresivo, propuesto por el maestro Mario Bunge, depende de qué? De la acumulación de multiparámetros. Entonces, esos multiparámetros son la edad sonográfica, la edad gestacional ajustada sonográficamente, la biometría fetal, la flujometría de la arteria pulmonar, el grado de madurez intestinal, la presencia de núcleos de osificación, la madurez cortical cerebral, serían efectos, distinguidos colegas. Esos son los efectos que nosotros nos van a llevar a la causa definitiva, que es la madurez fetal, y que en algunos casos requiere de confirmar a través de las pruebas bioquímicas. Pero esto disminuye en una forma muy significativa el tener que realizar métodos invasivos para confirmar la madurez pulmonar fetal. Ahora bien, creo que es el epifonema, el grito del final de toda esta exposición. Si no se disponen de pruebas confirmatorias, porque todos estos efectos siembran dudas de su presencia, entonces le preguntamos al bebé, ¿cómo te sientes dentro de tu claustro, vale? Y él nos puede decir, hoy tenemos las herramientas para saber cómo interpretar sus pruebas de bienestar. Dice, yo estoy muy bien. Entonces, si el feto está sano, amigo mío, lo mejor es esperar y repita ese ecopuntaje multiparamétrico en una semana, semana y media, y vea cómo se van comportando dichos parámetros antes de tomar la conducta de interrumpir electivamente una gestación. Ahora bien, si existen factores de riesgo, crecimiento fetal retardado, trastornos hipertensivos del embarazo, una paciente con infecciones urinarias recurrentes, y compromiso de la salud fetal, un perfil hemodinámico alterado, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Comprueben que el bebé tiene por lo menos su perfil de flujo métrico pulmonar adecuado para sobreponerse al periodo transicional y requerir por lo menos de cuidados intensivos o intermedios
en vez de arriesgarlo pues a ser atendido en un centro donde no se dispongan los recursos necesarios para su atención ideal. Con esta imagen me voy a despedir. Ya esta no es en bronce, otra de las esculturas de Federico Clapis. Aquí vemos el cordón umbilical y esta sí muestra, al igual que la anterior, el bebé leyendo en la tablet, ¿no? Se está solicitando información acerca del médico que lo está atendiendo. Y él podrá sonreírse si la información que recibe, este médico está preparado para atenderte, puesto y tienen la suficiente vocación, experiencia y experticia para garantizarte que no vas a ser agredido por una conducta insensata de su parte. Y un pensamiento final de Albert Einstein. La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia. Es por eso que siempre decimos lo que decía el viejo samurái. Somos guerreros que estamos pendientes de las nuevas herramientas para ir siempre en beneficio del paciente, ganar la batalla en pos del beneficio de nuestro querido paciente intrauterino. Y eso responde el título de nuestra penúltima obra, ¿Por qué un feto? Muchas gracias. Bueno, Alberto, no sé si estás escuchando, sé que estás conectado de nuevo ahí. Primero, felicitaciones, es una conferencia magnífica. No sé si estás escuchando, Alberto. Sí, perfecto, perfecto, te oigo perfectamente. Bueno, Alberto nos mostraba recién una tormenta tremenda que se ha desarrajado allá en su ciudad. Estamos muy agradecidos, el video se escuchó muy bien, se vio muy bien, y la verdad que hay un montón de temas dentro de esta presentación. Primero, para agradecerte y felicitarte nuevamente, como ya sabemos que iba a ocurrir. Eso no nos sorprende tanto. Hay algunos ítems para discutir. Yo quisiera decir que la gente no se asuste con esto del TATE. La primera vez que lo escuché fue en un encuentro que está relativamente inversamente proporcional a las posibilidades de la curva de aprendizaje del TATE, que fue con el doctor Soso Lavarría, a pocos metros, otros famosos médicos del mundo de la medicina fetal en el Sheraton de Perú. Lo que es inversamente proporcional a la curva de aprendizaje es porque yo estaba por primera vez, igual que muchos otros que no era por primera vez, probando pisco sour. Así que ver toda la curva de aprendizaje, lo que en ese momento era y conservo el esquema, Alberto, con muchísimas gracias, porque era a medida que aumentaba, porque claro, encima el que no conoce el pisco sour sabe que no es un refresco. Entonces, a medida que aumentaba el número ahí, me recuerdo de pocos metros estaba el doctor Campbell también, que empezaba con iba desapareciendo su flema inglesa también. Y conservo ese esquema. Y eso era, la verdad que en ese momento me parecía imposible. Con el tiempo fuimos tratando de aprender un poco cómo se obtienen los registros y cómo se pueden aplicar. No es tan sencillo para los que no hacen ecografía y tienen la práctica todos los días, pero como bien dijiste, dejó de ser el iridaptate para ser un tate, lo alivianaron con tu gente con tu grupo de doppleristas, tu equipo allí de Valencia, de Carabobo. Y justamente a propósito, el doctor Simón Páez pregunta cuál es el mejor corte para el TATE desde el punto de vista ecográfico. Si querés hacer, vamos a tener varias preguntas para ir haciéndote. Bueno, ¿me oyen? Levanta el dedo pulgar, muy bien. Excelente. Entonces, cualquiera de los cortes que ustedes manejen, el sagital, cuando toman el arco pulmonar ductal, al final está el ductus arterioso. Bueno, en el punto intermedio entre la válvula sigmoidea de la pulmonar y el ductus arterioso está el tronco de la arteria pulmonar. Colocan su volumen de muestra allí y van a obtener la onda de velocidad de flujo.
de la arteria pulmonar. Miden el tiempo de aceleración, miden el tiempo de eyección, dividen estos dos parámetros y lo multiplican por 100. Y en el plano que todos ustedes conocen como el plano CAP-TV, cava, aorta, pulmonar, pues simplemente en ese plano de los dos arcos localizan el tronco de la arteria pulmonar en el punto intermedio por encima de la válvula sigmoidea, buscando hacia el istmo de la aorta, y allí obtienen la onda de velocidad de flujo de la arteria pulmonar. Es una curva de aprendizaje. Si ustedes han aprendido a localizar el ductus venoso de Arancio, miren, el istmo y la arteria pulmonar son, como dicen, que una media luna con un buen chocolate en la mañana ya en Buenos Aires. Es cuando vemos la B corta, Alberto, ahí por arriba, sería que en la pulmonar que tenemos que medirlo. Es correcto, es correcto. Cuando tú ves la V corta, entonces identificas la cava, al lado está la aorta y luego la pulmonar. Colocas el volumen de muestra en el punto medio del arco de la pulmonar y ahí obtienes la onda de velocidad de flujo. Eso es correcto, Miguel. También el doctor Simón Páez, que estuvo muy atento, parece, hace otra ya me enteré. Ah, bueno, ya lo estuviste viendo, donde él pregunta, aparte, si la aparición de una restricción de crecimiento intrauterino retrasaría el tiempo en que aparecen normalmente los núcleos de osificación. Ya saliendo del TATE, después podemos volver. Es una pregunta interesantísima, porque en un trabajo del mismo doctor Mario Cilianti, que fue el que hizo el trabajo de intestino, él pudo demostrar que la no aparición de los núcleos de osificación en el tiempo correspondiente se vincula con el crecimiento intrauterino retardado. Pero por supuesto, cuando eso ocurre ya yo tengo otras manifestaciones, como son la asimetría corporal y la... Te perdimos un poco, ¿verdad? O al menos yo. Sí, no se escuchó esa parte. Z-score consecutivo. El Z-score consecutivo. Ajá. Entonces, cuando hacemos el Z-score consecutivo o hacemos la proporcionalidad entre circunferencia cefálica abdominal y longitud de fémur, podemos saber entonces si hay un crecimiento fetal retardado. Los núcleos de osificación pueden dejar de aparecer en el RCIU, pero eso es una manifestación bastante tardía. Lo importante es el seguimiento del crecimiento fetal. Nosotros actualmente estamos trabajando sobre un CAF universal. Yo creo que eso puede ser otro webinar, cómo evaluar el crecimiento. Creo que lo vamos a tener con la SAEU. El crecimiento fetal es fundamental para nosotros detectar cualquier RCIU. Entonces, hay elementos más tardíos cuando el bebé presenta centralización hemodinámica con alta resistencia en el cordón y vasodilatación cerebral, la cosa se me está complicando. Pero es preferible la curva de crecimiento y lo que se llama el Z-score consecutivo de los parámetros biométricos. Yo creo que cuando hablas del Z-score consecutivo, estamos hablando de lo que en otros términos que manejan percentilados, que todavía no han adoptado el CAP como nosotros. Seguramente Carolina se ríe. Nos cuesta totalmente. Estuvimos después de la charla, estuvimos escuchando un webinar hace un mes y pico tuyo sobre CAP. Creo que era desde Ecuador o México, no recuerdo, perdón, en los compañeros de otros países. Así con tanto es. Esfuerzo te han invitado, pero bueno, estuvo muy bueno. Pero después lo estuvimos discutiendo con la doctora Sender. Creo que estás hablando de ritmo de aceleración o desaceleración para ir calculando la curva entre el CAP, o no te gusta la terminología. No, está muy bien, está muy bien. Lo que sí nosotros debemos tener claro, hermano mío, es lo siguiente. Muchos bebés con percentil 10 o inclusive por debajo del percentil 10 son fetos total y absolutamente normales. Yo creo y soy ferviente defensor de que los percentiles van a pasar a la historia en muy breve tiempo. ¿Ok? Se ríe Daniel, se ríe Daniel. ¿Cómo le decimos a los médicos obstetras de nuestro medio? Esperamos ya no tener que dar explicaciones a esto. Esto ahora es los percentiles.
Tuvimos, una vez que aprendieron con el Doppler que el notch protodiastólico no tenía tanta importancia y siguen con ese tema y ahora tener que decirle que lo presentieron más, esa sí que va a ser una tarea más difícil. Hablamos con Carolina, la gente quiere saber el peso, la gente quiere saber el peso. Bueno, pero... ¿Qué le decimos? Hablen con el doctor Alberto Soso Olavarría. No, pero bueno, yo resuelvo eso muy sencillo. En estos días lo conversaba con Esteban Vázquez, de una manera muy sencilla. Señora, su bebé viene creciendo adecuado para la edad gestacional. Está dentro de los parámetros biométricos normales. El peso que tiene actualmente es el adecuado para la edad gestacional. Ahora, ¿quiere que le diga una mentira con un error de 300 a 500 gramos? Se lo pregunto a la computadora. Y la computadora me dice, porque tiene 50 fórmulas para calcular un peso y todos nosotros sabemos que el margen de error es muy amplio. El neonatólogo acá rato nos llama y nos dice, cambia de equipo porque te pelaste en 300, te pelaste en 400. ¿A ustedes no le ha pasado esto? Bueno, sí, pero nosotros hacemos una cuestión intermedia, que todas esas tablas que vos mostraste de Z-Score las tenemos en el consultorio y decimos si está bien o está mal, pero miramos la tabla que esa de Z-Score tuya, que la tenemos plastificada en nuestro consultorio y vemos, bueno, para tantas semanas esto está bien, estamos bien, entonces nos manejamos con eso, pero le decimos lo que nos dice el equipo para que se queden tranquilos. Y después le decimos al médico. Pero más o menos, no, de verdad, más o menos nos manejamos así, créeme que es así. Bueno, pero fíjate tú, hermano, óyeme, estamos en transición de hacer desaparecer los percentiles, pero todavía no lo hemos logrado. Poco a poco. Pero imagínate tú, desde la época que nosotros hacíamos obstetricia, ¿vale? Cuando nosotros poníamos el estetoscopio de Pinar y después de la contracción tratábamos de buscar hacer el diagnóstico de DIP tipo 2 hasta los tiempos actuales. Hay gente que se quedó con los DIP tipo 2. ¿Cómo hacemos? Bueno, a mí me gustaría, aparte de una opinión de Daniel, que sí ha tenido alguna experiencia y que yo sé que vos sabés, Alberto, que Daniel, por eso lo invitamos también, algunas veces nos ha tocado hablar al lado antes que vos o después que vos en una conferencia y eso significa hacer un papelón. Entonces, hablamos. Esa es la medicina, hermano mío. Esa es la medicina. Hablamos con Daniel de ese tema, pero sé que Daniel trabaja sobre las arterias pulmonares, es un tema que le interesa a la madurez pulmonar y conoce, de hecho, que es una personalidad de la obstetricia en su ciudad y en su provincia, y en estos días de webinars ha estado a cargo de muy importantes reuniones virtuales de medicina fetal en el país y en la región, así que también a veces se pierde con el tema de la amistad, la significación que tienen todos ustedes en el campo de la medicina fetal o la medicina materno-fetal. Daniel, ¿qué opinas de cuál es tu experiencia en la curva de aprendizaje de la evaluación de la arteria pulmonar para el TATE? Mira, sumado a los problemas que vos tuviste en la curva de aprendizaje, yo tuve el papelón de una vez que me invitaron en un congreso de medicina fetal de hablar de madurez por arteria pulmonar. Y dentro de la gente que estaba escuchando estaba Alberto. Y yo me sentía como que le estaba mostrando cómo tirar penales a Messi. Es una cosa que... Qué bueno, qué buena. Ojalá me ganara yo lo que se gana Messi. Sí. Con la arteria pulmonar. Yo venía agrandado porque tenía varias placas que personalmente en un café, tomando café con Domenico Arduini, me había dado unos tips. Pero Alberto le ganó a Domenico porque tomando cerveza me dio él sus placas. Así que eso habla de un gran valor de Alberto. Y escuchó atentamente. Y es más, eso fue un orgullo para mí. Un honor más bien. Gracias, hermano, gracias. Pero tratamos de hacer una correlación en forma personal que todavía sería imprudente de mostrar algún número. Siempre teníamos también en base a unos trabajos anteriores de las situaciones de madurez pulmonar, sí, madurez pulmonar no, y con TATE final. Y esa es la pregunta que quiero hacer a Alberto, si hay alguna correlación, o hay una novedad nueva con respecto a la maduración corticoide y el TATE pulmonar,
Y tratamos ya el volumen de muestra en las ramas de las pulmonares. Vamos directamente al tronco. Perfecto, No sé si se perfecto. escuchó, Alberto. Sí, no, excelente. Las ramas de la arteria pulmonar no tienen cabida aquí. Debemos ir al tronco. Recuerda que la mayor cantidad de flujo para el territorio vascular ductopulmonar está a nivel del tronco. Muy bien. El flujo hacia las arterias pulmonares y las ondas de las arterias pulmonares segmentarias, las pequeñitas, es muy carajo. Es una onda que inclusive en el tiempo de cuando estás explorando el parenquima pulmonar y estás viendo las ondas de los vasos segmentarios. Por otra parte, la pregunta que me haces del efecto de los esteroides, he podido leer varios trabajos, en cualquier momento lo podemos intercambiar, de exalumnos que han trabajado en la administración de esteroides, tanto en pacientes que tienen retardo en la aparición de valores de madurez pulmonar, y el resultado es fantástico. A las 48 horas, al parecer, se modifican los valores del TATE luego de la administración de los esteroides, especialmente la betametasona. ¿Y el volumen de muestra cuál sería? El volumen de muestra siempre colocarlo, dependiendo del plano de corte. Si tú tienes el feto con el dorso posterior, la válvula sigmoidea está hacia adelante. Entonces, por debajo de la válvula sigmoidea, colocas tu volumen de muestra. Ahora, si el feto tiene un dorso anterior, entonces te vas por encima de la válvula sigmoidea. Algunas veces, inclusive, nos gusta registrar el chasquido de apertura de la válvula sigmoidea para saber que estamos muy cerca, próximo a ella. No, digo si el volumen, el tamaño de volumen, tendría un... 2 milímetros, con 2 milímetros que coloques, máximo 3, depende de la edad gestacional y el diámetro de la arteria pulmonar. No hay problema, no hay problema. Con 2 a 3 milímetros del sample size es más que suficiente. Por ahí me desconecté porque se me cortó la comunicación, la conexión. De golpe tuve que volver y prender y apagar la computadora. Estaba ahí desesperado con el ingeniero Gustavo. Y probablemente me perdí algo, pero pregunta aquí un compañero sobre el software, no sé si se va a hablar del software Quantus. Bueno, ¿qué experiencia tienen ustedes en utilizar ese tipo de software? Yo estoy pendiente. Bueno, entonces, resulta ser que son software que tienen que ser sometidos a evaluación. Y la experiencia que nosotros tenemos es básicamente en la interpretación y el análisis de las ondas de velocidad de flujo de la arteria pulmonar o de cualquier otro vaso por los métodos tradicionales. Índice de impedancia, tiempo de aceleración, tiempo de eyección. Inclusive, ustedes han visto cómo tecnologías de esa volumétrica en el estudio del corazón y todo eso han aparecido como un boom y tienden a desaparecer. Entonces, si hay alguien que tiene experiencia con ese software, lo puede expresar a través de aquí. Y todos aprendemos. Recuerden lo que dije. Yo soy como el viejo samurái. Estoy pendiente de las nuevas herramientas para ver si le ganamos al adversario. Perfecto. Bueno, eso le estamos contestando a uno de los compañeros. Bueno, una doctora pregunta cómo reportarlo al Z-Score y no usar el percentil que viene en la calculadora, la de Natalia, la doctora Natalia Gutiérrez. Bueno, miren, la forma tal de como reportarlo... dijiste, pero no sí. sé en el informe. En el informe. ¿Cómo coloco yo mi diagnóstico en un informe? Embarazo de 37 semanas, 2 días. Edad gestacional acorde con la biometría fetal. En 0 Z-score, equivalente a percentil 50. Para que se queden tranquilos. ¿Verdad? Está en 2 Z-score, le pongo creciendo en percentil 95 o 2 Z-score. Y entonces, bueno, quedamos bien con Dios y con el diablo. ¿Te parece?
Pero lo Bueno, más estamos... importante que le pongo, adecuado para la edad gestacional o grande para la edad gestacional o pequeño para la edad gestacional, con perfil hemodinámico normal, perfil biofísico normal. Bueno, perfecto. Le estamos contestando entonces a la doctora Natalia Ileana y Gutiérrez, y le estamos contestando a nuestra principal staff de Medigen, que es la doctora Carolina Sender, tema que ya habíamos hablado, cómo lo reportamos, para quedar bien con Dios y con el mundo, y con el diablo. Con el diablo, con el diablo. Bueno, el diablo y el mundo es más o menos lo mismo hoy en día. Es la misma cosa. Siglo XX Cambalache. Muy bien, muy bien. Esta vuelta no te pude dedicar un tango. Le dediqué a Miguel Roticot un tema, un chamamé, ahí, un tema paraguayo. No confunda de país. Fue una guaraña. Una guaraña, una guaraña. Uy, yo sabía que iba a tener problemas con los correntinos. Viste, te dije que era otra república. Ahí está. Y tuvimos problemas con YouTube, ¿no es cierto, Gustavo? Casi nos multan y nos hacen un problema. Entonces te quería poner un tango hoy, pero digo, ya veo que tenemos problemas. Pero bueno. Te cobran los derechos de autor. Sí, sí. Viste, Carolina, ¿vos querrías hacer alguna apreciación sobre todo esto que se habló? No, yo quiero agradecerle a Alberto y bueno, y por su generosidad como siempre, por la clara exposición, por todo lo que nos brinda y lo expresa tan claramente. La verdad que la conferencia es súper interesante. Es muy útil saber cómo evaluar el feto, no tomar un parámetro aislado, sino tomar un conjunto de parámetros, porque entonces podemos hacer una evaluación más global. Y bueno, y expresarle, tenemos 1 millón de personas que están agradeciendo, que les encantó la conferencia, la verdad que fue excelente, así que bueno, transmitirle eso y darle las gracias como siempre, siempre es un placer escucharlo, así que nada, muchísimas gracias Alberto por estar con nosotros hoy, a pesar de todas las dificultades técnicas que tuviste. No, y el aguacero horrible. Óyeme, mi querida doctora, sobre todo porque ha sido una presentación entre amigos, ¿verdad? Donde hemos podido hasta disfrutar pues de algunos chistes y hacer la enseñanza de una manera bastante informal. Esa relación entre colegas que me he esforzado por mantener a lo largo de mi vida, aunque algunos dicen que tengo muy mal carácter, pero de todas maneras, a medida que uno va poniéndose más viejo, se va flexibilizando, como decía don Santiago Ramón y Cajal. Pero es muy, muy agradable conversar con ustedes porque lo hacemos como amigos, como hermanos, y donde algunos colegas a veces se irritan porque simplemente alguien tiene una opinión diferente de la que nosotros sustentamos. Para mí realmente es muy placentero este webinar. Alberto, como si yo quiero decirte de verdad, Rosario siempre ha sido tu casa desde la primera vez que llegaste en ese 2006. Para nosotros cambió y no estamos... Viste que está esa frase, ¿a cuántas le dirás lo mismo? Pero Ay, digo, que no te oiga, que no te oiga, que no te oiga tu esposa, mano mío, porque te va a meter en problemas. No, Alberto, de verdad, de verdad. Para nosotros, y eso lo hemos hablado con Carolina, cambió nuestra manera de verla, más allá de lo que haya significado para todo el mundo la Fetal Medical Foundation, para nosotros regionalmente y en nuestra ciudad, y nosotros como grupo, y en la experiencia que tuve particularmente de haber visitado tu grupo en Venezuela, cambió el modo de ver el feto, ese feto que mostrabas en esas esculturas, cambió el modo de ver y pensar cómo la está pasando adentro. Yo nuevamente quiero agradecerte como lo hizo Carolina, le quiero agradecer a Daniel, a la doctora Boto que se tuvo que retirar, a Gustavo, y quiero agradecer particularmente a quien fue quien fue el artífice de que nosotros hoy podamos tener esta amistad, que es, y mando un saludo a través tuyo o a través de Edgardo Pianigiani, a Juan Manara, y quiero agradecer también a Saeu, que fue la sociedad y en la persona de Juan Carlos Manara que permitió que nosotros tengamos un contacto tan estrecho
y esta amistad que a través de los años que se ha ido creciendo a pesar de todo. Y a mí me gusta cómo me calificás, como siempre, más allá de algunas diferencias políticas, y me da mucha risa, después lo charlamos. Mira, che, Miguel, portate bien. Bueno, un abrazo y gracias a todos. Las respuestas seguramente le van a llegar al doctor Sosa de las consultas. Le van a llegar al doctor Sosa Olavarría. Digimet se va a encargar de hacérselas llegar. Así que un abrazo, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Cuidémonos todos en estos momentos tan difíciles. Gracias, Alberto. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias. Encantado. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Gustavo, gracias por todo, Gustavo. A usted, doctor. Muchas gracias. Gracias.